Jade trabajaba mucho para un hombre rico llamado Eduardo. Tenían un secreto, se habían enamorado en secreto, pero eso trajo complicaciones. Un día, Jade le contó a Eduardo que estaba esperando un bebé suyo. Ella esperaba que él se sorprendiera o incluso se alegrara, pero, en lugar de eso, Eduardo se mostró frío y distante. Eduardo no quería que nadie lo supiera. Dijo palabras frías, intentando alejarse de cualquier responsabilidad. Cuando Jade insistió en tener al bebé, Eduardo tomó una decisión aún más cruel, le dijo que ya no podía trabajar para él. Para Eduardo, proteger su imagen era más importante que cualquier otra cosa. Años después, el hijo de Jade creció y fue contratado en la misma empresa de Eduardo, sin que el jefe supiera quién era. Cuando Eduardo escuchó el apellido del joven, quedó en shock. Se dio cuenta de que los errores del pasado habían vuelto y que ahora tendría que enfrentarse a la verdad que tanto había tratado de ocultar. ¿Cómo se desarrollará esta historia? ¿Logrará reconciliarse con su hijo? Eso es lo que veremos. Asegúrate de presionar el botón me gusta y suscribirte al canal para ver cómo se desarrolla esta historia. Jade salió de la oficina de Eduardo conteniendo las lágrimas. No quería llorar frente a él. Sin decir nada más, dio media vuelta y salió de su despacho. De vuelta en su escritorio, sus movimientos parecían automáticos mientras guardaba sus cosas. Todo se sentía más pesado ahora. En el ascensor, miró su reflejo en las paredes brillantes y trató de no derrumbarse, pero por dentro, su mundo estaba en pedazos. Había perdido su empleo y su futuro en cuestión de minutos. Cuando salió a la calle, las lágrimas comenzaron a caer. Jade parecía invisible entre la multitud, pero puso la mano en su vientre, pensando en la vida que crecía allí. No estaba sola. Tenía a su hijo y, juntos, encontrarían la forma de seguir adelante. Los años pasaron, y el hijo de Jade creció y se convirtió en un joven fuerte e inteligente. Vivían al otro lado de la ciudad. Una hermosa mañana de lunes, Diego ajustaba su corbata frente al espejo. Era su primer día en el nuevo trabajo, y estaba nervioso. Trató de animarse. Desde la cocina, el sonido del agua hirviendo y el aroma del té indicaban que su madre, Jade, también estaba despierta. Diego fue hacia ella, ansioso por recibir su bendición. ¿Cómo me veo, mamá?, preguntó, girando para mostrar su nuevo traje. Es mi primer día en este gran trabajo. Jade le dio una pequeña sonrisa, pero algo en su mirada era diferente. Me alegro por ti, hijo, pero ten cuidado con ese lugar, dijo con voz baja. Diego se quedó confundido. ¿Por qué? Es una gran oportunidad. Algunos lugares tienen sombras, Diego respondió, sin explicar más. Él no entendía por qué su madre estaba tan preocupada, pero prometió que tendría cuidado. Poco sabía que el pasado de su madre con Eduardo traería desafíos inesperados. Diego estaba decidido a no dejar que nada arruinara su gran día. Aunque Jade aún parecía inquieta, forzó una sonrisa. Confío en ti, Diego, dijo, aunque la preocupación no desaparecía de su rostro. Diego miró el reloj. Tengo que irme, mamá. Te llamaré más tarde, ¿vale? Jade trató de sonreír nuevamente. Buena suerte, hijo. Diego le dio un beso en la frente, agarró su maletín y salió por la puerta, pero echó un último vistazo hacia atrás. Su madre seguía sentada a la mesa, mirando su taza de té con expresión tensa. Por un momento, Diego sintió una punzada de duda, pero sacudió la cabeza. Nada iba a arruinar su momento. De camino al trabajo, sintió que algo grande estaba comenzando. Estaba emocionado, finalmente, todo el esfuerzo de años estaba dando frutos. El edificio de Freeman Associates era inmenso y brillante, como un castillo de cristal reflejando la luz del sol. Aquí es donde todo empieza, pensó. Dentro, el ambiente era frenético. Personas caminaban apresuradas, y Diego siguió a su supervisora, la señora Young, que tenía una mirada firme y un paso rápido. Bienvenido, Diego. Esperamos mucho de ti, dijo ella en el ascensor. Diego asintió, lleno de entusiasmo. Estoy listo. Al pasar por la oficina, vio a Eduardo Freeman, el jefe de la empresa, conversando con otros ejecutivos. Diego admiraba al hombre que había construido todo eso. Durante el día,
Diego se sumergió en el trabajo. Todo alrededor era intenso y profesional, con todos enfocados en sus tareas. Pero, de vez en cuando, recordaba las palabras de su madre: algunos lugares tienen sombras, Diego. Trató de apartar el pensamiento. Estaba allí para triunfar y demostrar su valía. Nada podría detenerlo ahora. Diego estaba decidido a impresionar. Sabía que necesitaba destacar desde el primer día. Durante el almuerzo, comió rápido en su escritorio, sin perder un minuto. Se decía que Freeman Associates era un lugar muy competitivo, y él quería demostrar que estaba a la altura. Pero una sensación extraña no lo dejaba en paz desde que vio al jefe, Eduardo Freeman. A mitad de la tarde, la señora Young pasó a ver cómo iba. «Lo estás haciendo bien, Diego». «Buen ritmo», dijo ella, con una mirada de aprobación. Él agradeció, aliviado. Pero entonces, su expresión se volvió seria. «Ah, casi lo olvido. El señor Freeman quiere verte en su oficina ahora». Diego se quedó paralizado. ¿El jefe quiere verme? ¿En mi primer día? Su corazón se aceleró mientras se levantaba. Eso no era normal, ¿verdad? Ningún novato era llamado por el gran jefe así, de repente. Entró en el ascensor, tratando de calmarse. Quizás sea algo bueno, pensó. ¿Quién sabe? Tal vez le gustó mi currículum. Cuando las puertas se abrieron en el piso 40, todo parecía diferente. Era tranquilo y elegante, con enormes ventanales que mostraban la ciudad. Diego sintió cómo crecía el nerviosismo mientras se acercaba a la recepción. «Estoy aquí para ver al señor Freeman», dijo. La recepcionista sonrió y señaló una gran puerta de madera. «Adelante, él lo está esperando». Diego respiró hondo y entró. La oficina era enorme, con una vista increíble. Héctor Freeman estaba sentado detrás de un escritorio imponente, revisando unos papeles. Cuando finalmente miró a Diego, sus ojos eran difíciles de descifrar. «Diego, entra». «Siéntate», dijo Héctor con un tono calmado. El corazón de Diego latía con fuerza mientras tomaba asiento. Héctor preguntó cómo iba su primer día, y Diego intentó responder sin titubear. Héctor entonces se inclinó hacia adelante. «Tu apellido me llamó la atención. Grant, ¿cierto?» Diego sintió un frío en el estómago. «Sí, señor. Diego Grant». Héctor lo observó por un momento, con una mirada que parecía buscar algo. «Es un apellido fuerte. Me recuerda a alguien que conocí». Diego tragó saliva. ¿Héctor sabía algo? Pero no hizo más preguntas. Diego estaba sentado frente a Héctor Freeman, el gran jefe. Este sonrió, pero su sonrisa parecía más profesional que amigable. «Me gusta seguir de cerca a los nuevos talentos que entran a la empresa. Esperamos grandes cosas de ti, Diego. Sigue así». Diego asintió, intentando parecer confiado. «Gracias, señor. Haré lo mejor que pueda». Héctor volvió a mirar sus papeles, dejando claro que la conversación había terminado. «Puedes volver al trabajo». Diego se levantó, sintiendo las piernas temblorosas. Cuando estaba a punto de abrir la puerta, la voz de Héctor lo detuvo: «Diego». Él giró la cabeza, con la mano aún en la manija. «Si necesitas algo», dijo Héctor con un tono que Diego no podía descifrar, «mi puerta siempre está abierta». Diego asintió, tragando saliva. «Lo recordaré». De vuelta al pasillo, Diego intentó procesar todo lo que había sucedido. ¿Por qué el gran jefe lo había llamado el primer día? El camino de regreso a su puesto parecía más largo que antes, y el ruido de la oficina no ayudaba a calmar la extraña sensación en su pecho. Mi madre tenía razón. Hay algo raro en este lugar, pensó. En casa, Diego se sintió un poco mejor. El olor de la comida de Jade, su madre, y el aroma familiar de lavanda siempre lo hacían relajarse. Dejó el maletín al lado de la puerta, se aflojó la corbata y fue hacia la sala. Jade estaba sentada en el sofá con un libro, pero no parecía estar leyendo. Cuando Diego entró, ella levantó la mirada. «¿Cómo te fue?», preguntó. Diego dudó.
¿Cómo explicar todo lo que sintió? Los nervios, el extraño encuentro con Héctor Freeman. Fue bastante agitado, respondió, intentando sonar casual. Muchas cosas por hacer, pero me estoy adaptando. Jade lo observó por un momento más de lo normal. ¿No pasó nada extraño? Diego intentó controlarse. En realidad, conocí a Héctor Freeman hoy. El libro que Jade sostenía tembló en sus manos. ¿Lo conociste? Diego asintió. Sí, me llamó a su oficina. Fue raro. Quiero decir, es el jefe, ¿por qué se interesaría en un novato? Jade desvió la mirada, visiblemente tensa. Diego se dio cuenta de que algo no estaba bien. Se inclinó hacia adelante, con la voz más suave. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás así? Jade respiró hondo y dejó el libro a un lado. Sus manos temblaban. Diego, hay algo que debo contarte. Algo que debí decirte hace mucho tiempo. Diego frunció el ceño, sintiendo el estómago revuelto. ¿De qué hablas? Ella lo miró con tristeza. Héctor Freeman, no es solo tu jefe. Diego sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Los ojos de Jade estaban llenos de dolor. Él es tu padre, Diego. El mundo de Diego pareció detenerse. ¿Mi padre, Héctor Freeman? Apenas podía creerlo. Pero dijiste que mi padre se había ido, nunca me contaste quién era. Se levantó, sintiendo que todo le daba vueltas. ¿Cómo pudiste ocultarme esto? Jade también se levantó, con las manos temblorosas. Solo quería protegerte, Diego. No quería que crecieras con esa sombra. ¿Creíste que no tenía derecho a saber quién era mi padre? Las lágrimas cayeron por los ojos de Jade, pero no apartó la mirada. No quería que te lastimaran. Cuando le conté a Héctor que estaba embarazada, me despidió y me apartó de todo. Incluso hizo que no pudiera conseguir trabajo en el área. Diego se detuvo, sintiendo el peso de lo que su madre había dicho. ¿Te bloqueó para que no pudieras trabajar? Jade asintió, secándose los ojos. Sí. Me quedé sin ingresos, sin apoyo. Éramos solo tú y yo, y tuve que luchar para salir adelante. A él no le importó. Solo quería sacarme de su vida. El corazón de Diego se apretó. ¿El hombre que conocía como su jefe, el padre que nunca tuvo, hizo todo eso? ¿Por qué nunca me lo contaste antes?, preguntó Diego, aún dolido. Siempre quise saber sobre él. Jade volvió a sentarse, con las manos temblorosas. Pensé que podría esconderlo para siempre. No quería que supieras el tipo de persona que es. Pero cuando dijiste que ibas a trabajar en esa empresa, ya no podía ocultarlo. Merecías saber la verdad, pero no sabía cómo decírtelo. Diego permaneció en silencio, con la mente llena de ira, tristeza y confusión. Todo el tiempo pensó que su padre era un misterio, alguien que simplemente había desaparecido. Y ahora sabía que ese hombre destruyó la vida de su madre. No puedo creerlo, murmuró. Estuve allí, trabajando para él, sin saber nada. Él no sabe quién eres, Diego, dijo Jade con voz débil. No te reconoció. Eso no importa, exclamó Diego, con la voz quebrándose por la emoción. Nos abandonó y destruyó tu vida, ¿y ahora tengo que fingir que es solo un jefe más? Jade lo miró con ojos llenos de preocupación. No quería que lo odiaras. Solo quería que supieras la verdad, para que no te lastimara de nuevo. Diego respiraba rápidamente, sintiendo que todo se derrumbaba. No sé qué hacer, ¿lo enfrento? ¿Renuncio al trabajo? Esa decisión es tuya, Diego. Pero piénsalo con cuidado. Héctor es poderoso y puede lastimarte, como lo hizo conmigo. Diego la miró, con el pecho lleno de rabia. No me va a lastimar. No más. Jade suspiró, preocupada. Solo quiero que estés a salvo. Diego sabía que todo había cambiado. El trabajo que pensó que era su gran oportunidad ahora parecía una amarga mentira. Y el hombre que admiraba era alguien que destruyó a su madre. Voy a arreglar esto, dijo con voz firme.
Jade asintió. Sea cual sea tu decisión, estoy contigo. Diego respiró hondo, intentando calmarse. Sabía que no podía seguir fingiendo. Necesitaba descubrir qué hacer, pero algo era seguro, trabajar para Héctor Freeman ya no sería lo mismo. Al día siguiente, cuando Diego entró a la oficina, todo parecía igual. Teléfono sonando, gente hablando, teclados golpeando. Nadie le prestó mucha atención, lo cual era un alivio, necesitaba pensar. Abrió su computadora portátil, pero no podía concentrarse. ¿Cómo trabajar para un hombre que había abandonado a su madre y a él sin pensarlo 2 veces? ¿Cómo actuar como si nada hubiera pasado? Lo peor era que Héctor, su padre, ni siquiera lo recordaba. En ese primer día, Héctor lo había mirado como a cualquier otro empleado. Para él, Diego no era más que otro rostro. Eso lo enfurecía aún más. Diego sabía que no podía simplemente irrumpir en la oficina y soltar toda la verdad. Héctor era poderoso y podría usar su influencia para volver las cosas en su contra, como lo había hecho con su madre. Necesitaba actuar con cautela. Durante el día, intentó trabajar, pero cada vez que veía el nombre de la empresa, sentía un nudo en el estómago. Pasó la hora del almuerzo, pero Diego apenas tocó su comida. No podía seguir trabajando para Héctor, pero tampoco quería irse sin enfrentarlo. Al volver a su escritorio, su celular vibró. Era un mensaje de su madre. ¿Cómo estás? Diego respondió rápidamente, intentando lidiar con todo esto. Sabía que su madre estaba preocupada, llena de miedo de que algo malo le pasara. Pero él no podía ignorar lo que sabía. Necesitaba respuestas de Héctor. El enfrentamiento. Esa noche, recordó que había escuchado a algunos compañeros hablar sobre las cenas de Héctor en un restaurante elegante. Esa sería su oportunidad. Si iba al restaurante, podría enfrentarlo cara a cara, lejos del entorno controlado de la oficina. Cuando llegó al restaurante, era exactamente como lo imaginaba, lujoso, con enormes ventanas y luces cálidas. Diego miró hacia adentro y enseguida lo vio. Héctor estaba sentado con una mujer y un niño, probablemente su esposa y otro hijo. Reían y conversaban, completamente ajenos a lo que estaba a punto de ocurrir. El corazón de Diego latía con fuerza mientras se acercaba a la mesa. Al principio, nadie notó su presencia. Pero luego, los ojos de Héctor se alzaron y se encontraron con los de Diego. Su sonrisa desapareció al instante, reemplazada por una expresión de desconcierto. Diego se detuvo frente a la mesa, sintiendo como todo el restaurante parecía silenciarse a su alrededor. Héctor lo miró confundido, y finalmente dijo en un tono bajo: «Diego, ¿qué estás haciendo aquí?» Diego respiró profundamente y respondió: «Estoy aquí por la misma razón que tú, Héctor». La esposa de Héctor, Catherine, se percató de la tensión y preguntó: «¿Qué sucede, Héctor?» Él no respondió de inmediato, intentando mantener la calma mientras tomaba su copa de vino. Pero Diego no iba a esperar más. «No vine por asuntos de trabajo», dijo Diego, su voz firme. «Estoy aquí por algo que ocurrió hace mucho tiempo». Héctor lo miró con incredulidad y algo de nerviosismo. «Hablemos de esto mañana en la oficina», intentó decir, pero Diego lo interrumpió. «No», respondió Diego, con determinación. «Esto no puede esperar. Voy a decirlo aquí y ahora». La tensión en la mesa era palpable. Catherine y el niño, y Laiche, miraban a Héctor, esperando una explicación. Entonces Diego soltó la verdad. «No soy solo un empleado más. Soy el hijo que abandonaste». Catherine llevó una mano a la boca, horrorizada. Y Laiche lo miró con incredulidad, mientras que Héctor se quedó sin palabras, su rostro pálido. Diego continuó, su voz cargada de emoción. «Hace 24 años, despediste a mi madre y te aseguraste de que no pudiera trabajar más. La dejaste sin nada y seguiste con tu vida como si no hubiera pasado nada». Catherine se giró hacia Héctor, las lágrimas llenando sus ojos. «¿Tienes otro hijo? ¿Cómo pudiste ocultarme esto?» Héctor intentó hablar, pero las palabras no salían. Y Laiche, enfurecido, exclamó: «¿Es cierto, papá? ¿Es verdad lo que dice?»
Diego lo miró fijamente, su voz temblando de rabia. Tuviste años para arreglar las cosas, pero decidiste olvidarnos. Y ahora, la verdad te alcanzó. Por primera vez, Héctor Freeman, el hombre siempre seguro y poderoso, parecía derrotado. Nadie en la mesa sabía qué decir. Catherine sollozaba en silencio, y Laiche miraba a su padre con desprecio, y Diego se dio cuenta de que, aunque el enfrentamiento no resolvía todo, era el comienzo de algo. Héctor ya no podía esconderse. El restaurante parecía frío ahora. Las luces brillantes proyectaban sombras largas sobre la mesa, y aunque las conversaciones continuaban alrededor, para Héctor Freeman y su familia, el mundo se había detenido. Catherine secó las lágrimas y puso una mano temblorosa sobre la mesa. ¿Mentiste todos estos años? A mí, a nuestra familia, susurró, con la voz llena de dolor. Y Laiche, el hijo menor de Héctor, se inclinó hacia adelante, enfurecido. ¿Tienes otro hijo? ¿Destruiste la vida de alguien y pensaste que nunca nos enteraríamos? Diego permaneció de pie junto a la mesa, sintiendo como la rabia, la tristeza y la verdad se entrelazaban finalmente. Héctor no podía esconderse más detrás de su poder o su riqueza. Héctor intentó hablar, pero su voz sonó débil. Cometí un error. Pensé que todo estaba en el pasado. Diego no pudo contenerse. ¿Un error? Destrozaste la vida de mi madre. La dejaste sin nada. Catherine llevó una mano a la boca, horrorizada. ¿Hiciste eso? ¿Perjudicaste a alguien así? Finalmente, Héctor pareció darse cuenta de que no tenía escapatoria. Estaba acorralado y todo lo que había tratado de ocultar estaba ahora expuesto. Y Laiche se puso de pie, lleno de ira. ¿Te protegiste a ti mismo y dejaste que ellos sufrieran? ¿Solo pensaste en ti? Diego observó al hombre que antes parecía intocable, ahora sin salida, frágil y derrotado. Catherine lloraba mientras miraba a su esposo, dándose cuenta de que la vida que creía perfecta era una mentira. Diego sostuvo la mirada de Héctor. Pensaste que podías borrar nuestra existencia. Pero estamos aquí, viviendo las consecuencias de tus decisiones. Héctor parecía arrepentido, pero ya era demasiado tarde. Y Laiche continuó, lleno de furia. ¿Cuántas otras mentiras has contado? ¿Cuántas vidas has arruinado? Héctor negó con la cabeza, con los ojos llenos de culpa. Tenía miedo, murmuró. Diego, furioso, respondió. Tú no perdiste todo. Nosotros sí. Héctor miró a Diego con ojos tristes. Lo siento, dijo, pero las palabras sonaban vacías. Diego no quería escuchar disculpas. No después de todo lo que había pasado. Las disculpas no cambian nada, dijo con frialdad. No reparan lo que hiciste. No puedes decir lo siento y simplemente irte. Héctor intentó hablar, pero Catherine lo interrumpió, con la voz temblando de rabia. El muchacho tiene razón. Esto no se soluciona con una disculpa. Nos mentiste y destruiste vidas. Catherine miró a Diego, con los ojos llenos de lágrimas. Lo siento, Diego. No sabía nada de esto. Diego respondió con calma. Sé que no fue tu culpa. Y Laiche, que había estado en silencio, finalmente habló. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a fingir que esto no pasó? Héctor no respondió. Miraba la mesa, con las manos temblando. El hombre que antes parecía tan fuerte ahora era insignificante. No podemos fingir, dijo Catherine, con tristeza. Tenemos que enfrentarlo. Diego sintió un peso en el pecho y no quería quedarse más. Ya dije lo que tenía que decir, declaró con firmeza. Ahora depende de ustedes decidir qué hacer. Catherine lloraba abiertamente, y hasta Laiche, lleno de ira, parecía perdido. La familia estaba destrozada, y no había forma de retroceder. Héctor finalmente levantó la mirada, con la voz baja. Voy a arreglar esto. Haré lo correcto. Pero Diego negó con la cabeza. No puedes arreglarlo, Héctor. No puedes borrar lo que hiciste. Y con eso, Diego se dio la vuelta y salió del restaurante. La verdad había sido dicha,
pero el dolor permanecía. La mañana siguiente. Cuando llegó a la oficina, Diego se sentó en su escritorio, intentando concentrarse en el trabajo. Debería sentirse satisfecho, ya que Héctor finalmente estaba enfrentando las consecuencias de sus acciones, pero en el fondo no era así. Era como si lo que esperaba nunca fuera a suceder. Su teléfono vibró, y vio un mensaje de su madre. ¿Cómo estás? Respiró profundamente antes de responder. Todo está bien. Ella respondió casi al instante. ¿De verdad estás bien con todo esto? Diego dudó antes de escribir. Sí, pero no es como imaginé. No siento lo que pensé que sentiría. La respuesta de su madre fue lenta, pero reflexiva. Sé que no es como esperabas, pero hiciste lo que tenías que hacer. Lo enfrentaste, y eso es lo que importa. Diego cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de su madre calaran en su corazón. Ella tenía razón. Había hecho lo que debía hacer. La verdad estaba expuesta, pero aún sentía el peso de todo lo que había sucedido. Más tarde, ese día, los rumores en la oficina comenzaron a convertirse en conversaciones más serias. Diego intentó ignorar las miradas curiosas de sus colegas. No quería ser el centro de atención, solo quería pasar el día en paz. Pero sabía que no podría evitarlo por mucho tiempo. Había pasado tanto tiempo imaginando cómo sería enfrentar a Héctor y hacerlo pagar por lo que había hecho, pero ahora que todo había terminado, sentía un vacío. Seguía trabajando en la empresa que Héctor había construido, una empresa llena de mentiras. Un golpe en su escritorio lo sacó de sus pensamientos. Era su supervisora, la señora Young, con una expresión seria. ¿Podemos hablar un minuto?, preguntó. Diego la siguió hasta una sala de reuniones tranquila al fondo de la oficina. La señora Young cerró la puerta y se apoyó en la mesa, cruzando los brazos. Sé sobre tu conexión con Héctor, comenzó, con voz calmada. El corazón de Diego dio un vuelco. ¿Lo sabe?, preguntó sorprendido. Ella asintió. Las personas están hablando. No sé todos los detalles, pero sé que eres su hijo. Diego se tensó. No había pensado en eso. El restaurante estaba lleno y todos escucharon la conversación. No quería que esto sucediera, dijo con voz baja. Solo necesitaba enfrentarlo. La señora Young parecía comprender. Lo entiendo, Diego, pero necesitas tener cuidado. La empresa está en un momento complicado. Y ahora las personas te observarán más de cerca. Diego tragó saliva. ¿Qué quiere decir? Ella habló despacio. Quiero decir que necesitas decidir qué hacer. Permanecer aquí, en la empresa que tu padre construyó, será difícil. Las personas harán muchas preguntas y querrán respuestas. El restaurante parecía frío ahora. Las luces brillantes proyectaban largas sombras sobre la mesa, y aunque las personas seguían conversando a su alrededor, para Eduardo Freeman y su familia, el mundo se había detenido. Catherine se secó las lágrimas y colocó una mano temblorosa sobre la mesa. Nos mentiste a todos durante todos estos años, susurró con la voz cargada de dolor. Y Laiche, el hijo menor de Eduardo, se inclinó hacia adelante, furioso. ¿Tienes otro hijo? ¿Destruiste la vida de alguien y pensaste que nunca lo descubriríamos? Diego estaba de pie junto a la mesa, sintiendo la ira, la tristeza y la verdad salir a la luz. Eduardo ya no podía esconderse tras su poder o riqueza. Eduardo intentó hablar, pero su voz sonó débil. Cometí un error. Pensé que todo estaba resuelto. Diego no pudo contenerse. ¿Un error? Arruinaste la vida de mi madre. La dejaste sin nada. Catherine llevó la mano a la boca, conmocionada. ¿Hiciste eso? ¿Heriste a alguien de esa manera?, preguntó incrédula. Eduardo finalmente pareció comprender que no tenía escapatoria. Estaba acorralado, y todo lo que intentó ocultar ahora estaba expuesto. Y Laiche se levantó, lleno de ira. ¿Te protegiste y los dejaste sufrir? ¿Solo pensaste en ti mismo? Diego vio al hombre que alguna vez parecía intocable ahora sin salida, frágil y derrotado. Catherine lloraba mientras miraba a su esposo, dándose cuenta de que la vida que creía perfecta era una mentira.
Diego miró directamente a Eduardo. Creíste que podías borrar nuestra existencia. Pero estamos aquí, viviendo las consecuencias de tus decisiones. Eduardo parecía arrepentido, pero ya era demasiado tarde. Y Laiche continuó, lleno de rabia, ¿cuántas otras mentiras has contado? ¿A cuántas personas más has lastimado? Eduardo negó con la cabeza, con los ojos llenos de culpa. Tenía miedo, murmuró. Diego, lleno de ira, respondió, tú no lo perdiste todo. Nosotros sí. Eduardo miró a Diego, con una expresión triste. Lo siento, dijo, pero las palabras parecían vacías. Diego ya no quería escuchar disculpas. No después de todo lo que había pasado. Las disculpas no cambian nada, dijo con frialdad. No reparan lo que hiciste. No puedes decir, lo siento, y marcharte como si nada. Eduardo intentó hablar, pero Catherine lo interrumpió con la voz temblorosa de rabia. El joven tiene razón. Esto no se arregla con una disculpa. Nos mentiste y arruinaste vidas. Catherine miró a Diego con lágrimas en los ojos. Lo siento, Diego. No sabía nada de esto. Diego la miró, sé que no fue tu culpa. Y Laiche, quien había estado en silencio, finalmente habló. ¿Y ahora qué? ¿Pretendemos que nada pasó? Eduardo no respondió. Miró la mesa con las manos temblorosas. El hombre que antes parecía tan fuerte ahora se veía tan pequeño. No podemos fingir, dijo Catherine con tristeza. Tenemos que enfrentarlo. Diego sintió un nudo en el pecho y ya no quería estar en esa situación. Ya dije lo que tenía que decir, dijo con firmeza. Ahora depende de ti decidir qué hacer. Las lágrimas de Catherine caían libremente, y hasta el Laiche, lleno de rabia, parecía perdido. La familia estaba rota, y no había vuelta atrás. Eduardo finalmente levantó la mirada y con voz baja dijo, voy a arreglar esto, haré lo correcto. Pero Diego negó con la cabeza. No puedes arreglar esto, Eduardo. No puedes borrar lo que hiciste. Y dicho esto, Diego se giró y salió del restaurante. La verdad había salido a la luz, pero el dolor permanecía. A la mañana siguiente, cuando llegó a la oficina, Diego se sentó en su escritorio, tratando de concentrarse en el trabajo. Debería sentirse satisfecho de que Eduardo finalmente estaba pagando por lo que había hecho, pero en el fondo no era así. Era como si lo que esperaba nunca fuera a suceder. Su teléfono vibró, y vio un mensaje de su madre, ¿cómo estás? Respiró hondo y respondió, estoy bien. Ella contestó poco después, ¿estás en paz con esto? Diego dudó antes de escribir, sí, pero no siento lo que creí que sentiría. Su respuesta fue lenta y cuidadosa, sé que no es lo que esperabas, pero hiciste lo que tenías que hacer. Lo enfrentaste. Eso es lo que importa. Diego cerró los ojos por un momento, dejando que las palabras de su madre calaran en su corazón. Ella tenía razón. Diego sabía que había hecho lo correcto. La verdad había salido a la luz, y Eduardo se había ido, pero aún sentía el peso de todo lo que había sucedido. Más tarde ese día, los rumores en la oficina comenzaron a convertirse en conversaciones abiertas. Diego trató de ignorar las miradas curiosas de sus compañeros. No quería ser el centro de atención, solo quería pasar el día en paz. Pero sabía que no podría escapar de esto por mucho tiempo. Había pasado tanto tiempo imaginando cómo sería enfrentar a Eduardo, hacerlo pagar por lo que había hecho, pero ahora que todo había terminado, Diego sentía un vacío. Todavía trabajaba en la empresa que Eduardo había construido, una empresa llena de mentiras. Un toque en la mesa lo sacó de sus pensamientos. Era su supervisora, la señora Young, con una expresión seria. ¿Podemos hablar un momento?, preguntó. Diego la siguió hasta una sala de reuniones tranquila al fondo de la oficina. La señora Young cerró la puerta y se recostó en la mesa, cruzando los brazos. Sé sobre tu relación con Eduardo, comenzó con una voz calmada. El corazón de Diego dio un vuelco. No esperaba eso. ¿Lo sabe?, preguntó, sorprendido. Ella asintió. La gente está hablando. No sé todos los detalles, pero sé que eres su hijo. Diego se tensó.
No había pensado en eso. El restaurante estaba lleno, y todos escucharon la conversación. No quería que esto sucediera, dijo en voz baja. Solo necesitaba confrontarlo. La señora Young parecía entender. Lo entiendo, Diego, pero tienes que tener cuidado. La empresa está pasando por un momento difícil ahora. La gente estará observándote. Diego tragó saliva. ¿Qué quiere decir con eso? Ella habló lentamente. Quiero decir que debes decidir qué hacer. Quedarte aquí, en la empresa que tu padre construyó, será difícil. La gente hará preguntas y querrá respuestas. Diego asintió, pensativo. Está bien. Lo pensaré. Ella le dio un leve asentimiento y salió de la sala. Diego se quedó allí, solo con sus pensamientos. Al final del día, mientras caminaba hacia su casa, sintió que las sombras de la noche reflejaban el peso de sus decisiones. Tenía que tomar una decisión. ¿Qué harías tú en su lugar? Escribe en los comentarios. No olvides darle like al vídeo y suscribirte para más historias como esta.